Muy buenas noches. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no lo conocen. Por eso, excepcionalmente, voy a comenzar divulgando un poco su historia de vida. Su origen es campesino. Así es. ¿Qué hacía a los 8 años? Bueno, asistía a mi escuela primaria, en mi corregimiento en Flor del Monte, en Oveja Sucre, Monte de María, muy afectado por la violencia. Y bueno, le ayudaba a mis papás en las labores de la casa, del campo. Sí. Sembraban yuca, tabaco, maíz, ñame, y en todo eso ayudamos en la familia, entre todos. ¿Pero su papá era dueño de esa tierra? Inicialmente tenía algunos pedacitos de tierra, pero ayudó a que mucha gente pudiera acceder a otras tierras. Tuvo su propia parcela pequeña, Sí. parcela familiar. De 900 metros, por decir algo. Bueno, eran unas poquitas hectáreas, como ¿Cuánto? 4 o 5 Qué hectáreas grande él. que se la habían asignado a él luego del proceso de paz que hubo en el año 94. Hasta ese momento. Sí. Y antes de eso, ¿qué hacía él? ¿Qué era? Bueno, era más que todo comerciante. Se rebuscaba la vida vendiendo tabaco, creó su propia escuela, aunque apenas llegó a tercero de primaria, creó una escuelita en el pueblo. Luego de eso, pues también se mudó a San Jacinto. Pues su padre era como tanto campesino nuestro, Sí, Sí. así, sin tierra. sí. ¿De quién era la tierra? Estaba en muy pocas familias y había una hacienda más o menos grande de 1000 y algo de hectáreas que estaba en manos de una persona que ni siquiera era del pueblo. Y la mayoría de los campesinos no tenían tierra, no tenían dónde cultivar y de pronto adquirían un pedacito de terreno que le cedían, lo desmontaban para que cultivaran, y quien cedía el terreno pues aprovechaba y se ahorraba la labor para desmontar y facilitar que pudieran meter unas vacas después. ¿Y su mamá? Mi mamá, ama de casa, analfabeta, nunca estudió. ¿Y ustedes cuántos hijos son? Somos 7 hijos, 7. entre mi papá y mi mamá, y mi papá tuvo otros 3 en su primer 7. matrimonio. No se bárbaro. Sí, así, digamos, eran las familias de grande. Y todos varones. Excepto la última, que es mi hermana menor. 6 El hombres resto, y una niña. sí, Ella vive. sí, vive aquí cerca de Bogotá, en Villavicencio. Tienes una niña. ¿Y dónde estudió usted? Bueno, yo hice mi primaria en mi pueblo, en la Sí. escuela rural de Flor del Monte. Luego hice mi bachillerato allí en un instituto técnico En agropecuario. la misma en el mismo pueblo. escuelita. Sí, señor. ¿Por qué han divulgado en estos días tanto unas imágenes de la escuela donde se estudió totalmente inundada? Sí, de esas cosas desafortunadas que todavía siguen pasando acá. Mi escuela donde estudiamos está llena de agua y pues espero que se solucionen las causas de eso. También pues la ola invernal no ha sido muy, digamos, favorable en estos momentos en algunas zonas del país y precisamente causan ese tipo de daños que afectan a la educación de muchos niños. ¿Cuántos compañeros tenía en la escuela, en la primaria? Bueno, de mi equipo, de mi grupo, éramos como 20, 23, algo así. Éramos poquitos. ¿Y siguieron en el bachillerato? La gran mayoría, otros Sí. tuvieron la oportunidad de salir del pueblo y se fueron a estudiar a otros lados. Mi promoción en el bachillerato, bueno, habían de otros corregimientos que llegaron a estudiar al pueblo. Digamos, el pueblo fue el centro educativo a nivel de secundaria por mucho tiempo para otros corregimientos, adicionalmente a Flor del Monte. Allí iban, les tocaba caminar lejísimos. ¿Usted también? Pues yo vivía en el pueblo y no era tan difícil, pero a veces cuando llovía nos tocaba atravesar bastante barro para llegar a la escuela, al bachillerato. ¿Con alpargata? No, con los zapatos nos los quitábamos y cuando llegamos al colegio nos lavamos los pies y nos poníamos las medias y los zapatos y a dictar clase. Su pueblo está en los famosos Montes de María. Sí, así es. ¿Qué son los Montes de María? ¿Qué eran en ese momento? En ese momento, pues era de lo que llamaban zonas rojas en el país, por el nivel de violencia que se vivía allí.
Desafortunadamente mucha gente falleció a manos de personas. ¿Era guerrilla? No, la gente que falleció en el pueblo eran campesinos, inocentes, que cayeron víctimas de las balas de gente que en consideración con ellos. Pero muchos de sus amigos, compañeros en los Montes de María, los cercanos, los mataron. Hubo gente cercana a mi familia, conocidos que mataron, que eran de mi pueblo, de otros corregimientos también. Hubo varias masacres, por ejemplo la de masacre del Salado. Cayeron varias personas de mi pueblo y de otros corregimientos, no solo del Salado, sino zonas aledañas al Salado. De mi pueblo también, en varias ocasiones, en varios eventos, también asesinaron personas de manera despiadada y pues bueno, eso fue por muchos años el vivir. La gente se dormía, se cerraba las puertas a las 6 de la tarde por el temor. Pero fue una masacre paramilitar. Sí, señor. Y mataron gente inocente. Sí, señor. Todos inocentes. Sí, señor. Y murió gente amiga suya. Gente conocida de mi familia, muy cercana, fallecieron allí. ¿Y algún compañero suyo? De mi pueblo no, pero entre todo ese periodo de violencia, mucha gente, amigos que estuvieron conmigo se tuvieron que ir del pueblo con toda su familia. Sí. ¿Y de su familia? De mi familia no, siempre nos quedamos allí y nos mantuvimos en todo ese ambiente por muchos años. Y mucha familia del pueblo también. ¿Y perdió a alguien en especial? Hubo un primo que murió en la época de la masacre del Salado. ¿Y cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? Los paramilitares. Ahí en el Salado, en la masacre del Salado. Un corregimiento que se llama Canutalito. ¿Y cómo fue eso? Lo cogieron, lo pusieron, los esposaron en la plaza del pueblo con otras personas también y luego cuando ya se iban hacia el Salado lo mataron. Y también desaparecieron un primo mío en Córdoba. Guerra total. Sí. Tenebrosa zona. Sí. ¿Y usted permaneció en el pueblo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, era donde teníamos la única opción de estar allí, no teníamos ¿Pero por qué no se fue como la mayoría del pueblo? Bueno, era un pueblo grande y creo que de cierta forma eso ayudó. Que tenía mil habitantes. Creo que cerca de 2.000 habitantes. E incluso el pueblo se volvió receptor de desplazados de otros corregimientos, de otras veredas, llegaron allí y eso también ayudó a que el pueblo se creciera. ¿Y por qué no huyó usted? Bueno, siempre nos preferimos quedarnos allí. Pero sabía que lo podía matar. Cualquier cosa podía pasar. Sí. ¿Y a usted lo tenían identificado como pro-guerrilla, como pro-paramilitar, o como campesino? ¿Cómo? Allá la gente es simplemente gente inocente, gente campesina que trabaja en el campo y que hace sus labores. ¿Y por qué los mataban? Porque siempre que terminaba alguien pagando los platos rotos de una guerra que no tiene sentido. Y así ocurrió en muchos sitios. Sí, en todos los Montes de María. Siempre sucedió eso. ¿Y hasta cuánto estuvo usted ahí como bachiller? Estuve hasta principios de 2002, que fue cuando me fui a estudiar a la universidad. ¿Pero como bachiller? Sí, yo terminé mi bachillerato en el año 2000. Después incluso de la masacre del Salado demoramos un tiempo sin recibir clases y al final terminamos en diciembre. En el 2001 yo no estudié, no pude acceder a la universidad. En el 2002 sí me fui a Sincelejo a estudiar en la Universidad de Sucre. ¿Y allá qué estudió? Biología, con énfasis en biotecnología. Pero tengo entendido que usted quería ser médico. Sí. ¿Y? No había plata. No había plata. No había plata. ¿Cuánto costaba? Pero es una universidad pública. Sí, o sea, la más cercana era Cartagena. Y Cartagena nunca ha sido una ciudad barata y pues, digamos, no tenía los medios para quedarme allá. Estudió entonces forzado por las circunstancias económicas, biología. Sí, de cierta forma, pero digamos como que vi el valor en estudiar esa carrera y pues eso me permitió seguir avanzando. ¿Y le gustó la biología? Sí, claro. Que no conocía. Digamos, siempre me gustó la biología, siempre me gustaba la naturaleza. Pero ¿y de dónde escuché yo que usted quería era ser médico? Sí, no, toda la vida siempre me ha gustado la medicina. Todo el tiempo, pero nunca me veía como que detrás de un escritorio recetando acetaminofén o cualquier otra cosa, sino cirujano.
cirujano. Sí. Pero se necesita una gran fuerza pues para ser uno cirujano, ¿no? Sí, se necesita algo de estómago. No, pues por Dios santo. Sí. Eso no es fácil. No, Ser médico no es fácil. yo no creo. ¿Y por qué quería ser médico? Ese era lo que siempre me apasionó desde niño. Ayudar. Sí, ayudar a la gente. El Ayudar sector a la salud vida. siempre me ha fascinado. Ayudar a la vida. Sí, así es. Y siguió en el pueblo como no como cirujano, sino como biólogo. ¿Hasta cuándo? Yo me gradué, bueno, yo ingresé a la Universidad de Sucre en el año 2002. La Universidad de Sucre, ya en Sincelejo. En Sincelejo, sí, señor. Y luego de eso, pues terminé en 2018, hice uno que otro trabajo por allí, trabajé casi un año como docente en un corregimiento en los Montes de María. Y en ese periodo que estaba trabajando como docente, apliqué a una de las becas de Fulbright. Fulbright. Sí, señor. Y ganó. Y gané. No puede ser. Sí, incluso hay una historia muy buena que siempre, digamos, agradezco a un amigo que en ese proceso de aplicación a la beca Fulbright no tenía plata. Me prestó 100,000 pesos para hacer un examen de inglés Sí. de los que ofrecía Fulbright. Precisamente en ese proceso me tocó irlo a hacer a Barranquilla y a él siempre le agradezco. Él se llama Luis Paternina. Y a estudiar. De Sincelejo, un amigo de la universidad. Y obtuvo su título de doctor. Bueno, después de aplicar a la beca de Fulbright, eso empezó el proceso en 2010, en 2011. Fulbright, inglés y universidad. Sí, bueno, el inglés sí, en su mayoría fue por mi cuenta, digámoslo así. Pero usted estaba becado. No, lo que pasa es que, digamos, el inglés lo empecé a aprender mucho antes de aplicar a la beca. Es más, era uno de los requisitos de la beca. Sincelejo. Sí, señor. Pero primero fue de un modo autodidacta y en un punto tuve la oportunidad de hacer un curso pequeño en la Universidad de Sucre, también que nos ofrecieron a varios investigadores que estábamos haciendo investigación en la Universidad de Sucre como estudiantes. Eso me ayudó a reforzar algunas cosas, pero también a veces como me tocaba trabajar para ganar algo, vendía minutos en la Universidad de Sucre, minutos a celular, los vendía ahí en la Universidad de Sucre, al lado de la cafetería. Y mediodía haciendo eso, el otro mediodía tenía que ir al laboratorio a trabajar. Me quedaba muy poco tiempo para hacer el curso de inglés, pero siempre me esmeré para seguir aprendiendo. No únicamente me limitaba a la clase, sino que me ponía a escuchar música en inglés, a leer, ver televisión en inglés y eso me ayudó mucho. Y bueno, todo eso me sirvió para aplicar a la beca Fulbright. Me la gané, en el 2011 me fui a Estados Unidos, precisamente ingresé a la Universidad Estatal de Luisiana, precisamente al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana. Esa es en Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos. Allí estuve desde 2011 hasta 2015 en el programa de doctorado en microbiología, inmunología y parasitología. Ahora sí. Mi invitado esta noche se llama Arturo Luna y es el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Con él hablamos enseguida. ¿Obtuviste doctorado? Sí, señor. ¿Qué título obtuviste? Doctorado en Ciencias Biomédicas con énfasis en microbiología, inmunología y bioquímica. Que ese no era tu gran objetivo. Bueno, en ese momento sí se volvió mi gran objetivo. Y digamos, me empeñé en lograrlo y lo conseguí en 2016. Pero ¿su grado dónde fue? Bueno, yo pasé del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana en Nueva Orleans, sí, en Luisiana, porque después de ganarme la beca de Fulbright, llegué a esa universidad e ingresé al programa de doctorado en microbiología, inmunología y parasitología. Eso fue en 2011. En 2015 me mudé a otra ciudad porque mi mentor en ese momento, sí, señora, Memphis, mi mentor en ese momento decidió cambiarse de institución y lo más conveniente para mí en ese momento era también mudarme con él a otra ciudad, recoger mis cosas, meterlas en unas cajas y cambiar de ciudad.
Y llegué a Memphis a principios de 2015, mientras estaba en ese momento vinculado a la universidad en Luisiana, en Nueva Orleans. Pero luego ya, trabajé al principio de año allí en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee en Memphis. Ya después se hizo el proceso de traslado a la universidad propiamente dicho en mayo. ¿Y de Tennessee a Ciencias en Colombia? Bueno, después de haberme graduado, trabajé un par de años allá y bueno, por cosas de la vida, mi papá falleció en el 2018 y pues decidí que era hora de regresar. Tuve la oportunidad de haberme quedado en Estados Unidos un buen tiempo, tuve ofertas de trabajo allá, pero decidí regresarme, decidí venirme acá. Por cosas de la vida terminé en Colciencias en ese momento. Bueno, en el 2019 ingresé a Colciencias, me vine a finales de 2018 ya para empezar a trabajar acá en Colombia. ¿Y cómo conoció a Gustavo Petro? Bueno, hay una anécdota, es que como en 2002, sí, cuando ingresé a la Universidad de Sucre, él llegó allá a la universidad, se reunió... ¿Como candidato? Bueno, en ese momento yo creo que era, apenas estaba... Senador o algo. Ya estaba muy metido en la política, creo que era senador en ese momento, o representante de la Cámara, no recuerdo muy bien. Pero, usted sabe, universitario y todo eso, llegó allá, nos impresionó mucho la forma en que se expresaba, las ideas que expresaba. Y esa fue la última vez que lo vi. No, primera y última. Bueno, la primera y última en ese momento. Pero fue que lo vio, no que fueran... Sí, o sea, estábamos un montón de y no fue muchachos. Una reunión privada, ni mucho menos. No, no para nada. Estábamos simplemente escuchando. Ahí lo vio. Exacto. Lo vio y lo oyó. Sí, señor. ¿Y eso fue en el 2000? Eso fue creo que en el 2002, si no estoy mal. Imagínese. Sí, y nunca más lo volvió a ver. Sí, hasta hace precisamente en el último Consejo de Ministros. Pero nunca más lo volvió a ver. O sea, esa fue la última vez, reciente la última vez que lo vi. ¿Y pero cómo se volvió petrista? O mejor dicho, ¿lo era o no lo era? No, yo todo el tiempo he sido petrista. ¿Pero por qué? Digamos que mi familia, mi papá, un tipo muy inteligente, siempre, no era gran admirador de los políticos, pero sí tenía algunos políticos muy seleccionados a los que seguía. No era fanático. Uno de ellos era Gustavo Petro. Sé que se sentiría muy orgulloso de ver a su hija en su gobierno. Y bueno, creo que esa visión de mi papá influyó mucho en sus hijos y seguir esas ideas progresistas. Y claro, o sea, yo también me volví también un admirador de Gustavo Petro por todo ese pensamiento y la forma de hacer las cosas. ¿Pero usted nunca habló privadamente con él? No. ¿No? No. No puede ser, nunca. No, nunca lo he hecho. ¿Y entonces cómo lo nombró ministro? Otras de esas buenas coincidencias de la vida, un amigo, Luis Carlos Osorio, de mi pueblo, estudió conmigo la primaria. Él se dedicó a las artes, él es productor audiovisual, yo me dediqué a la ciencia. Y en un punto él le habló de mí y creo que al señor presidente le interesó mucho mi historia de vida, mi formación, todo el esfuerzo que hice y toda la experiencia que había adquirido a través de los años, y creo que eso fue lo que lo llevó a decidir nombrarme como su ministro de Ciencia. Y ocurrió como pasó con casi todos los ministros, casi todos, que lo llamó la secretaria. Sí. Lo llamó la secretaria. Sí. ¿Y cómo fue? Hace poquito... Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Pues lo llama la secretaria, señor presidente, tenemos esta propuesta y bueno, claro, yo me quedé como que sorprendido y no me esperaba esa llamada así, como que con ese ofrecimiento. Casi todos pensaron que era tomadura de pelo. Bueno, o sea, escuché la seriedad en las palabras y lo único que se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Dame 10 o 15 minutos y te devuelvo la llamada. Muy probablemente te voy a decir que sí, pero dame este tiempo. ¿Le dijo usted? Sí. ¿Y ella qué dijo? Bien, claro, doctor, como usted le parezca. ¿A usted lo dijo inmediatamente sí? No dije inmediatamente sí. ¿Y por qué pidió tiempo? Porque eso no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad, o sea, la ciencia del país. ¿Y entonces?
Llamé a mi esposa, llamé a uno de mis hermanos, llamé a mi amigo, llamé a varios amigos cercanos y les comenté, y lo primero que me dijeron: no lo dudes, tú eres capaz de hacerlo. ¿Y entonces cuándo conoció usted al presidente? Precisamente en la reunión del lunes en el Consejo de Ministros. ¿El primer Consejo de Ministros? Sí, señor. ¿No lo conocía antes? No. Ni él a usted, por supuesto. No. ¿Y qué pasó ahí? No, pues él se sentó, llegó y pues nos saludamos un poquito a lo lejos y pues participamos en el Consejo de Ministros en ese momento. ¿Y no ha conversado con él todavía? Aún usted se asume mañana, ¿no? Sí, señor. Por ahora no ha intercambiado ideas sobre lo que usted debe hacer o las tareas que le va a encargar, al menos al margen de las funciones propias de la cartera. Bueno, creo que tengo un muy buen conocimiento de la entidad. Sí. Trabajé un buen tiempo ahí. Conozco el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sé cuáles son las necesidades y también, obviamente, vamos a direccionar en función del plan de gobierno, y lo que queremos es desarrollar, fortalecer toda la ciencia, la tecnología e innovación, darle la importancia que se merece en Colombia. Pero ¿él le hizo algún encargo especial durante el Consejo de Ministros? No, señor. ¿Será mañana, después de su posesión? Sí, yo creo que sí. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene muy poco de creado y en consecuencia tiene pues muy poco presupuesto. ¿Qué piensa hacer para que le den una plática y poder hacer una buena gestión? Gestionar plata, o sea, ir a múltiples fuentes a conseguir recursos, trabajar con los demás ministerios, trabajar con los otros aliados aquí en el país, ir afuera, al exterior. Sé que tenemos grandes aliados que están interesados en trabajar con nosotros y que con ellos poder trabajar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Ya tengo, digamos, buenos contactos que pienso aprovechar. Sé que tienen la confianza en que vamos a hacer una buena labor y le voy a apostar fuertemente a gestionar recursos. ¿Qué debe esperar el país de usted, doctor Arturo, como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación? Que por seguro voy a hacer mi mayor esfuerzo, voy a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, voy a fortalecer la entidad internamente, pero también de cara a la sociedad, y darle la relevancia que la ciencia merece en Colombia. ¿Buscando qué fundamentalmente? Aportar soluciones a problemas reales de la sociedad. Para que haya muchos Arturos en el país. Sí, espero que para esos niños que de pronto me están escuchando, esos jóvenes en esas regiones apartadas del país, que puedan ver en la ciencia también una vía por la que pueden salir adelante. Pero qué bueno fuera que se multiplicaran los Arturos Lunas en toda Colombia, ¿no es cierto? Sí, espero que en algún momento algún niño por allá en Nariño, en una de esas veredas apartadas, o en los Montes de María también, donde yo salí, salgan los futuros ministros de ciencia. Si un niño campesino, porque allá en muchas casas campesinas hay televisión, que lo está viendo a usted a esta hora y lo está oyendo y entendiendo, ¿qué le diría? Que por más difícil que sea la situación, lo sigan intentando. En algún punto van a tener su recompensa, que no se desanimen, que lo sigan intentando y que encuentren ese punto de anclaje, ese objetivo que quieren lograr y le apunten a ello, hagan todos los esfuerzos por lograrlo, que eventualmente los resultados llegarán. Siga intentando ¿qué? Alcanzar sus objetivos, lograr todas sus metas, cumplir sus sueños. ¿Y va a volver a sus Montes de María? Claro, quiero ir a mi pueblo. Pues que ojalá lo haga pronto y que salude a sus antiguos compañeros de barriada, que ahora son compañeros pues no compañeros, pero sí amigos del ministro. Sí, amigos de toda la vida. Pues que tenga usted mucha suerte, ministro. Muchísimas gracias, Yamil. Y nos alegra mucho que haya en el gobierno personas como usted. Muchas gracias. A usted, ministro, muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1.